¿Cuál es la respuesta ante una crisis económica que va a hacer que agricultores y ganaderos se sumen a huelgas y manifestaciones de transportistas, que se les han subido los costes energéticos, los costes de producción, los costes laborales? Esa gente va a salir a la calle no por lo que lo diga el PP, Ciudadanos o Vox. Esa gente va a salir a la calle a manifestarse porque está sufriendo en sus propias carnes graves dificultades para sacar sus explotaciones adelante. Se aumenta nada más y nada menos que un 457% la recaudación en el impuesto de emisiones contaminantes. Sobre dos impuestos tiene que calcular la recaudación este departamento: el impuesto de emisiones contaminantes y la presión sobre el impuesto de contaminación de las aguas. En ambos impuestos reconocen en los ingresos que no solo no tienen ninguna intención de bajar la presión fiscal, sino que pretenden aumentarla. Primera respuesta de gobiernos del PSOE con podemitas o comunistas del siglo XXI es aumentar la presión fiscal a todo aquel que genere algo de productividad económica. Desaparecen, por supuesto, ayudas y subvenciones que estaban hasta ahora absolutamente claras y que pueden ser por una connotación claramente ideológica. A la Federación de Caza desaparece. Aliados fundamentales para uno de los mayores problemas que tenemos en esta tierra, que es la superpoblación de muchas especies. La gestión pública piensa diametralmente opuesto a todo que suponga ayudar a agricultores y ganaderos normales y corrientes. Quieren inventarse una nueva especie de agricultor y ganadero que existe en su imaginario colectivo, pero que no es el ganadero y el agricultor real que tenemos en nuestra tierra y con el que crecemos económicamente. ¿Dónde se va el dinero de los aragoneses? Esperanza, les queda 1 año y medio, porque no piensen que esto se los va a perdonar la sociedad aragonesa. Así, señor Olona, no podemos dar respuesta a las principales crisis que afectan al sector primario y al medio ambiente. Y hay muchos sueños frustrados por una reforma de la PAC que vendieron y no se va a producir, porque han engañado a todos los agricultores y ganaderos de Aragón, especialmente a los de la provincia de Teruel.